Caso número, ¿va? Parece que no sabían los pastores que había reunión. Solo de pastores, bueno, pero son más de los que hay. Bueno, traigo algo en mi corazón, capítulo 4 de Lucas. Anoche estaba leyendo el mesianazgo de Cristo. Como vamos a enseñar nosotros los pastores, no lo que opinemos, ni lo que dice fulano, ni tal o cual grupo religioso, cristiano, sino que queremos ver qué dice la Escritura, pues. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar, predicar? Ustedes saben que hay, por decir algún número, centenares de versiones de lo que la Biblia dice, pero que no dice. Y de lo que dice también hay versiones. O sea que cada uno mira según el anteojo que se pone. Entonces tenemos que descartar eso. Si queremos entrar en un evangelio renovado, original, creíble y vivible. Entonces, por eso es que hago hincapié en que tenemos que estudiar la palabra como está y no como la interpreta cada uno. Bueno, yo estoy de la convicción de que hay muchas versiones humanas del Evangelio, pero una sola interpretación del Espíritu Santo. Dichoso el que la encontró. Solo una hay. Ahora, si estando una versión, la del Espíritu Santo, y tú tienes una opinión y yo tengo otra, ¿quién estará equivocado? ¿O quién estará en la verdad? El que esté de acuerdo con lo que el Espíritu Santo escribió y con lo que el Espíritu Santo interpretó, porque el Espíritu Santo no solo escribió la Biblia con los autores humanos, sino que le da la interpretación. Él nos guiará a toda la verdad. Bueno, si es así, entonces tenemos que encontrar de alguna manera la única versión, que es la del Espíritu Santo. Por eso tenemos que apegarnos a la Escritura, ¿no? Yo tengo aquí una versión muy interesante de la Biblia que quiero utilizarla. Capítulo 4, 16 de Lucas. Ustedes saben que se trata de la presentación de Cristo, del Mesías, más bien, en la sinagoga de Nazaret, donde él vivía. Sinagoga que yo tuve el gusto de conocer y estuve ahí parado en el lugar donde probablemente estuvo parado el Señor enseñando esto. Es emocionante estar en ese lugar. Ahora, las sinagogas, noten que la primera intervención ungida del Señor después de la tentación del desierto fue en una sinagoga, porque él era súbdito de la ley. Entonces, en esa sinagoga, él se presentó como el Mesías. Pero noten ustedes, bueno, voy a leerlo aquí donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Vamos a ver dónde está. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para dar, mira cómo dice aquí en esta versión, el Espíritu de Dios está sobre mí porque he sido ungido con el propósito de traer el Evangelio a los pobres en espíritu. No a los pobres nada más. Porque a los pobres entonces el Evangelio sería solo para los pobres. Y a lo mejor nosotros no somos tan pobres. Pero la verdadera interpretación es, he traído el Evangelio a los pobres en
espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Uno que siempre cree que le falta más del Espíritu de Dios. Un saciado sería aquel que dice, yo ya lo tengo todo, ya lo sé todo. Ese se lo lleva el río. Entonces dice, yo he sido ungido para dar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no dar, anunciar el Evangelio a los pobres en espíritu. Y ya me perdí dónde estaba. Sí, entonces dice, porque he sido ungido con el propósito de traer el Evangelio a los pobres en espíritu, se me ha enviado a anunciar a los presos amnistía general y a los ciegos que vuelvan a ver. Por eso traje esta versión que es muy interesante. Que vuelvan a ver, quiere decir que habían visto alguna vez, ¿no? A anunciar que ya ha llegado el año del favor o la gracia que se va a manifestar al máximo. O sea que estamos viendo ahora, desde el día de que el Señor habló eso, el año de la gracia máxima. Siempre ha habido gracia, porque nadie se salva sin gracia. Pero ahora está al máximo, pues. ¿Por qué? Porque antes en los otros pactos, anteriores al actual, intervino la ley en la conciencia, intervino la ignorancia inclusive de los reclamos de Dios. Pero ahora todo está declarado. Aparte es que cada uno se interesa en su medida, más o menos, en lo que está declarado. Usted sabe que puede uno ignorar cosas que ya están dichas, por negligencia, por indolencia, qué sé yo, pero eso no le exime de culpa. Usted no le va a decir a un policía, perdone, fíjese que yo no sabía el reglamento de tránsito. Ah, pues por no saberlo le agrego otra. Quiere decir que no exime de culpa la ignorancia, aunque al ignorante se le va a pedir menos, siempre y cuando no sea culposo de mantenerse ignorante. Dijéralo bien. Bueno, entonces ahora seguimos aquí. Dice, este año de gracia, o de amnistía, como dice aquí, ya ha llegado el tiempo de eso. Ahora, eso debía haber sido una fiesta en la sinagoga. Habrían aplaudido, que el Señor ya vino el Mesías, que bueno, pasa adelante. No. Ahora yo me preguntaba, y eso es lo que les traigo, ¿por qué lo quisieron despeñar después de que se presentó como el Mesías? ¿Saben por qué? Porque les dijo que venía a dar una amnistía general. Por eso me gustó la versión esta. Entonces los judíos eran los de la sinagoga, son los judíos. Dijeron, ¿cómo así? También los gentiles perritos, así nos llamaban, también esos van a ser salvos. Entonces notan ustedes que desde el principio del Evangelio, desde el primer día del Evangelio, porque Cristo lo está promulgando ahí, el Evangelio va a ser universal, no nacional. Pero ellos, los judíos, lo querían nacional, un poquito egoístas, ¿no? Por eso hace unos minutos estaba platicando con unos hermanos de Honduras. Les digo, no, en el Evangelio no hay países. No puedes decir de Honduras, nosotros tenemos un evangelio hondureño, y nosotros uno guatemalteco, y los mexicanos uno mexicano. No. Porque ríos, como el río de Paz,
¿Cuál es el que separa de Honduras? Es una montaña, ¿no? El Merendón. El Motagua. No, no separa el Motagua. ¿Así? Una parte. Bueno, mitad cada uno la razón entonces. No van a las fronteritas esas, no van a dividir el evangelio. Por eso es ridículo que alguien diga, no, nosotros los mexicanos, o nosotros los de Honduras, o nosotros los de Guatemala. Es uno solo. La amnistía es una sola. Ahora, los judíos se opusieron por ese nacionalismo. Dijeron, no, este no es el Mesías. Porque viene para todo el mundo, si el Mesías va a venir solo para Israel. Una vez le dije yo de cierto país que no es Honduras. Le dije, hermanos, yo los felicito a ustedes. Le dije, se sintieron muy contentos. Una nación así para el norte. ¿Y por qué? Me dijeron, ¿por qué nos felicita? Porque aceptaron un Cristo que no es mexicano. Ya les dije, ¿de dónde es el Cristo? Entonces, porque cada uno quisiera tener su Cristo. Cuando Dios me permitió el privilegio de ir a ver el avivamiento de Corea, yo vi un Cristo gigantesco en un supermercado, porque casi todos son cristianos ahí. 10,000 iglesias en la ciudad de Seúl. El Cristo que yo vi es coreano, con ojos coreanos y todo. Es decir, la efigie, pues. Dije, pues entonces hay un Cristo de Corea y Cristo de otro lado. No hay. Ahora, claro, los morenos, los de razas de color, dirán, bueno, ¿y por qué Cristo no es de nuestro color? Porque vino judío, pero no para quedarse con ellos, sino para ofrecerles a ellos primero el mesianazgo y el reino, y juntos expandirlo a todo el mundo. Eso fue lo que no entendió Jonás. Jonás pensó que el evangelio era solo para los judíos, y cuando lo mandaron a Nínive, que no eran judíos, dijo, no, a esos no los salvo yo. Usted no ha tenido pensamientos a lo Jonás, hermano, de no ir allá con las prostitutas, sino ir con los barrios marginales y no ir donde hay mucho pecado. ¿No ha tenido usted esas ideas? Pues son ideas de Jonás. Hay que ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, no podemos hacer cacicazgos ni áreas exclusivas. No somos dueños de la tierra. Entonces, no podemos decir, esto es mío y esto es tuyo, y estas ovejas son mías y aquellas son tuyas. No, si no es repartición de botín, hermano. Lo que debemos hacer es extender el reino y no obstruirnos, ni pelearnos. El Señor nos va a encontrar a muchos peleando entre sí, hermano. Y yo creo que va a dejar a los dos, aunque la razón la tenga más uno que otro, a los dos los va a dejar aquí, que se sigan peleando. Bueno, después de la regañada, sigamos. El Señor se paró a leer el rollo de Isaías y dijo, este pasaje, miren la versión, este pasaje se ha hecho realidad hoy, aquí. Si el evangelio no es una realidad en los lugares donde estemos, ¿qué es? Si usted está predicando muy bonito, pero viviendo muy feo, ¿qué es eso? Si usted está leyendo por enésima vez el Evangelio como lo leyó Cristo ahí en ese sábado, el Mesías,
Y no agrega, hoy se ha cumplido esta escritura, aquí. Era una lectura más. Era como para que los que estuvieran ahí medio dormidos, porque muchos llegan a dormirse, ¿verdad? Hubieran dicho, ¡ay! Otra vez van a leer Isaías. ¿Y cuándo irá a venir el Mesías? Si eso cada sábado lo leían, hermano. El Espíritu de Jehová está sobre mí, o sea, hablaban del Mesías. Y diría alguien al terminar la lectura, ¿cuándo irá a venir el Mesías? Pero ahí les dijo, hoy se ha cumplido. En otras palabras, yo soy el Mesías, ya vine. El sesgo que le vamos a dar es, cuando usted predica, cuando yo predico, cuando alguien predica, ¿puede usted agregar que se ha cumplido en usted la palabra? ¿Podrá agregar? Hoy se ha cumplido, yo lo estoy viviendo, lo estoy viendo. No perfectos, solo el Señor sí, ¿verdad? Pero nosotros pues de alguna manera fallamos. Pero podemos decir que estamos viviendo o solo aprendiendo evangelio. Podemos decir que está mejorando la gente o están mejorando los cultos. Cultos más bonitos y gente más feíta, no hombre, no contiene eso. Sería preferible tener cultos feos y gente cambiada. Ejemplo, estaba muy bonita en la otra sinagoga. Entró el Señor y se hizo un desorden porque estaba liberando a un endemoniado. Se acabó el culto ordenado, viejo. O sea, el culto se puso feo, pero hubo una liberación. En los cultos bonitos ni liberaciones hay, hermano. Entonces no mejoremos los cultos, mejoremos al hombre. O no, pero estamos perdiendo el tiempo. Donde no se progresa, hermano, donde no se avanza, pues hay que aplazar a los alumnos, hermano. Y que se vayan a echar pulgas a otra parte. No va a estar todo el tiempo enseña y enseña y enseña y enseña. Y la gente igual o peor. Creo que cuando hay enseñanza de talleres de obreros, enseñando a hacer zapatos, vamos a ver. Y cada vez, bueno, vamos a hacer zapatos, vamos a probarlo, vamos a hacer zapatos. Y los zapatos, todos, a la primera puesta ya se rompieron. Entonces, ¿qué están aprendiendo los zapateros? Hay que ser prácticos. ¿Ha progresado tu iglesia? Así como no, hermano, la pintamos. No. ¿Ha progresado tu iglesia? Sí, ya compramos otro auditorio. ¿Ha progresado tu iglesia? Sí, ya compramos 40, 50 sillas más. Es que no te estoy preguntando si ha mejorado el edificio, hermano. Yo una vez llegué a una iglesia hace tiempo y la iglesia la habían remozado. El cielo raso, nuevo, todo, precioso. El pastor me dijo, mire, ¿ya vio? Sí, ya vi. Mire, me dijo, esto me costó tanto, esto otro me costó tanto, las lámparas no sé cuánto. ¿Cómo hemos mejorado? Me dijo. Ya se fijó. Estaba enamorado de su templo. ¿Será ese el progreso de un pastor? Lo único que ese pastor, cuando yo después supe que salió lo echaron, lo único que hizo en esa iglesia fue cambiarles cielo raso, cielo falso. Fíjese qué hazaña, ¿verdad? Eso lo hace cualquier industrial. Cualquiera te puede decirlo, aquí lo pusieron y no creo que hayan sido convertidos. A lo mejor sí, ¿verdad?
Los que hicieron el arca ni entraron, hermano. No vas a creer que por hacer el arca dejaron un portillo por donde meterse. Bueno, vamos a ver qué más. Hoy se ha cumplido esta escritura, este pasaje se ha hecho realidad, dice esta versión. Hoy se ha hecho realidad esta escritura. Hermano, la única manera de progresar es que cada vez se haga realidad la escritura en nosotros. O ¿podrá avanzar usted, Romo? Haga cuentas. No se puede, Romo. Porque si el Evangelio no te sirve ¿a quién le va a servir? Puede ser que seas como el sastre, que hace los mejores trajes, pero no se los pone. Y yo digo que a veces los sastres son los peor vestidos, buenos trajes para vender, ¿verdad? Pero ellos no se los ponen. Yo conozco un constructor, hermano, hace buenos edificios. Vaya a ver su casa, ya se le cae encima. No seamos constructores nada más de casas ajenas. Hagamos la nuestra. Todos estuvieron de acuerdo, dice esta versión, en que todo eso que había oído era verdad. Porque estaba leyendo Isaías, ¿no? Y eso lo creían de hacía siglos. Es verdad, es verdad. Mire, hermano, cuando dicen automáticamente los amenes, amén, amén, está diciendo es verdad, pero ¿es verdad en usted? Amén. Sobre todo si le estaban hablando fuerte a alguien y que no era él, amén. Y hasta busca si está el cliente ahí. Entonces, estuvieron de acuerdo en que era verdad, pero lo querían despeñar. ¿Por qué? Porque extendió el Evangelio a los que ellos no querían. El Evangelio viene para todos. ¿Cómo así, Señor? ¿Tú eres el Mesías? Sí, yo soy el Mesías. Pero si el Mesías va a venir por nosotros los judíos. Así que tú no eres el Mesías. Y se arremolinó la gente. Y si no hace un milagro ahí, lo despeñan. El Señor tuvo que tomar autoridad. Y pasó en medio de ellos, no lo tocaron. Así que cuando el Señor se dejó tomar en la cruz, no fue por impotencia. Porque lo hubieran matado ahí, hermano. No en la cruz. Pasó en medio y... ¿Usted cree que no había hombres fortachones en el templo cuando los echó hacia lazo limpio? ¿Y quién se paró? ¿Qué autoridad mirarían en él? Volcó las mesas. Y nadie osó. Y eso sí que son respondones, mire, los del mercado. No, cuando hay esas peleitas, dice, parecen verduleras. Dice. Nadie se... Autoridad del Señor. Eso para decirle que es el Mesías, pero es un Mesías limitado voluntariamente. Limitado voluntariamente. Por eso él pudo decir,
Y a mí no me mataron, no me van a matar. Yo voy a poner mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Quién es más inmortal que ese? Que puede tomar la vida, dejarla, tomarla, volverla a dejar. Ese es inmortal. Porque aunque duerma, se levanta. Inmortal no es el que no haya probado la muerte, necesariamente, porque Cristo la probó, pero es inmortal. Entonces inmortal es el que puede a voluntad vivir o descansar. Bueno, una definición un poco rara de inmortalidad, ¿verdad? Se admiraban de lo maravilloso que decía y de la gracia que salía de él. A lo menos que miren gracia en nosotros, ¿verdad? Si no se cumple, pues. Pero hay algunos que ni gracias. Bravos desde que empezó el sermón, hermano, hasta que terminó. Y siguen bravos después, más bravos abajo. Gracia y verdad. Entonces todos al verlo sentado, porque se sentó después de leer la porción, fijaron sus ojos en él, dice. Entonces el Señor oyó que dijo alguien por ahí, o entendió que dijo alguien por ahí, bueno, ¿y este no es el hijo de José? Qué ridículo, ¿eh? El concepto humano. Y eran de sinagoga, con profecías, con Antiguo Testamento. Este es el hijo de José. El hijo de José, no el hijo de Dios. Entonces no creían en que fuera el Mesías, por supuesto. Pero ¿por qué se admiraron primero? ¿Y por qué dijeron, es verdad? ¿Y por qué ahora lo repudian? Porque abrió la gracia a todos. Quitemos egoísmos, hermano. Eso es lo que quiero decir. Si no quitamos egoísmos, entonces vamos a hacer evangelios exclusivos, ¿sí? Así que la gracia les cae mal a muchos, ¿eh? Fíjense, hermano, a muchos les cae mal el perdón. ¿Cómo les caerá entonces el regaño? ¿El perdón les cae mal? ¿Qué versión es esa? La Shoher, cuando no. Bueno, buenísima versión. Entonces quiere decir que no vaya a creer usted que por predicar gracia le van a dar un aplauso. El que predica gracia le van a decir que es un consentidor de pecado. Le van a decir, bueno, entonces hagamos lo que querramos, pues, y lo mismo da ser judío que ser perrillo gentil. Cuando estamos predicando mucha gracia ahora, y le estamos insistiendo, porque es el único evangelio, el de gracia, la gente dice, entonces ya podemos hacer lo que... No, momento. No, Señor. Gracia no es libertinaje. Gracia no es desgracia. Gracia es ley del amor. Es decir, ya usted no va a hacer las cosas o dejar de hacerlas por terror, sino por amor. Mire la diferencia. Usted puede dejar de hacer algo porque no quiere ofender al que ama. O puede dejar de hacer algo con el fulano porque le tiene miedo que le quite el trabajo,
que lo mande al infierno. Ese sería por terror. Entonces, ¿cuál será el evangelio verdadero? El del amor, hermano. Dígame usted, si fuera el del terror, dígame usted, mencióneme uno que se haya salvado por ley. No me está mencionando ninguno, ¿no? No hay. Moisés era el más alto de la ley. ¿Lo mató la ley? El otro, lo pongo aparte porque Cristo era súbdito de la ley. Que lo mató la ley fue a Jesús. Pero a Jesús no lo mató la ley porque la transgrediera él, sino porque cargaba todas nuestras transgresiones. Entonces Él murió por usted, hermano, y por mí. Pero note, la ley no perdonó ni a Cristo. ¿A quién va a perdonar? Dígame usted a quién va a perdonar la ley. Entonces, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por gracia. Mencióneme uno que sea salvado por gracia en el Antiguo Testamento. Ah, no me menciona ninguno. ¿A ninguno? No, pero mencióneme uno. Abraham. Mencióneme otro. ¿Ah? Abel. Bueno, la ley de Sinaí, dije, entonces dejemos a Abel. Abel. Y Enoc. Ahora en la gracia, pues ya ni hablar, ¿verdad? Va, entonces, ¿para qué fue la ley? Si no sirvió. Sí sirvió. Sirvió para que el hombre sepa que no puede agradar a Dios en sí mismo. ¿Hay alguien aquí que cree que va a cumplir la ley agradando a Dios? Es un iluso. Y si está en el pastorado hay que decirle que vaya desocupando, porque va a enseñar mal. Lo que hay que enseñar es que o hay indulto o hay ejecución. O hay indulto o hay castigo. ¿Cierto? ¿A quién lo perdonan y lo fusilan al mismo tiempo? No como en un tiempo que hubo aquí, ¿verdad? Pasado, que decían, mira, te vamos a dar libertad, andate. Y la ley fuga. Se quería fugar. ¡Pah! Quiere decir, ejecutado. No puede ser. El que está indultado se escapó de la muerte. El que está ejecutado, pues se murió, ¿eh? Pero no hay medio, término medio. No hay medio ejecutado, hermano. Ni medio salvado. No hay, usted sabe que el hombre está formado de 3 partes, pues no hay un salvo de 2/4, o 2/3, perdón. Ni hay un salvo de 1/3. ¿Hay salvos de 3/3 o no hay salvos? Ahora, el Señor cuando oyó ese comentario, este es el hijo de José, él sabía que no era hijo de José, les dijo, ya sé, ustedes me van a aplicar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Qué tremendo era el Señor, ¿no? Entonces les dijo, miren ustedes, dijo, lo que me deben aplicar es que no hay profeta con honra en su tierra. Porque estaba en la tierra de él. Pero
Aplíquenme que no hay profeta en su tierra, no hay buen profeta en su tierra. Les dijo, miren, les dijo, ustedes son un pueblo en donde hay muchas viudas, porque solo en guerra vivían, hay muchas viudas. Oiga bien, eso es aplicable en todo el mundo. Hay muchas viudas, plural, pero yo mandé a que Elías salvara a una viuda que no era de Israel. Hay muchos leprosos en Israel, dice. Les dijo el Señor. Y yo mandé a que sanara Eliseo al Ciro. Había una viuda, dijo, que yo la fui a auxiliar con Elías. Elías, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, esa era de Sarepta, de Sidón. ¿Solo extranjeros? Entonces le está diciendo, ustedes como judíos no valen. Valen más los extranjeros que vienen a mí. Entonces no es ventaja ser judío. La única ventaja es aceptar el indulto, hermano. La viuda de Sarepta, que era de Sidón, vivió en la escasez del mundo de un aceite milagroso. No, sí, aceite, sí, aceite. Y de comida milagrosa, pues. Ahora mire, hermano, el mundo va a ser convulsionado totalmente. No es asunto de juntar comida, ni de juntar ni de hacer cuevas. Porque si va a haber salvamento de los que se van a salvar, y va a haber, será absolutamente sobrenatural. Como la viuda de Sarepta. ¿Cómo se salvó la viuda de Sarepta? ¿Vendiendo pan? ¿Haciendo tortas? No, señor. Sencillamente atendiendo de Dios y dándole su última comida en brazos de su nuevo Señor. Y eso la salvó. No tuvo que acarrear leña más, no tuvo que hacer más nada, sino usar del aceite milagroso, que no se acabó hasta que el mundo se restauró. Yo no veo por qué nos vamos a angustiar. Va a haber devaluación, va a haber quiebra de bancos, ya hasta en el Japón están quebrando los bancos. A menos que usted confíe en los bancos, va a caer del banco. Tenemos que confiar en el dueño del mundo. Y le aseguro a usted que el día que todo esto quiebre, los únicos que van a comer son los parientes de la viuda de Sarepta. Viviendo de milagro. Ahí vamos a ver maná todos los días. No lo pida ahora trabaje, joven. Yo me recuerdo cuando yo trabajé 7 años, que me parecieron cortos, ejerciendo mi profesión. La iglesia era muy chica, no me podía dar ayuda.
Más bien yo daba ayuda. 7 años trabajé hasta extenuarme. Trabajaba todo el día, turnos nocturnos en el hospital americano. Y todavía venía a enseñar y enseñaba los sábados hasta 5 veces al día. Bueno, solo lo estoy recordando con gratitud porque era una necesidad, era algo que me impelía, pues. Y todavía me impele, gracias a Dios. Pero no era un modo de vida. Ahora, claro, el obrero es digno de su salario, es decir, puede ser un modo de vida siempre que Dios lo llame. Si Dios no lo llama, es un chute. Y no sería raro que se muriera de hambre. A menos que va a juntar que sea chiribiscos y a hacer su última comida. El Señor va a poner bozal al buey que trilla mal. Muy bien, yo creo que es suficiente. No, todavía tengo 10 minutos. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios está sobre usted, ¿para qué? ¿Cuántos son ungidos del Espíritu Santo? Levanten la mano. Porque si no la levantes, que no está ungido. Levanten la mano. Ah, vaya. Porque hasta Cristo ministros esperó primero la unción. O sea que nadie puede ministrar ya con el Evangelio pleno si no es ungido. A mí me han preguntado mucho eso. Y ustedes saben, yo vengo de una iglesia tradicional, en donde eso no lo tomaban en cuenta, sino que se los cuenta el hermano Joj, de dónde venimos. Allá no toman en cuenta la unción y todo eso. No. El que ya se salvó, pues ya y en un seminario y ahí está. Aprendió a hablar como los loros y ya. Y en el púlpito. Eso no es el Evangelio. Eso será testimonio como la samaritana. O una preparación más que la samaritana. Pero siempre acarreando agua. Cantarito. Bajo la unción no se vive solo de pan. Entonces, la gracia que estamos predicando nosotros, hagámosla con gracia. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Eso no quiere decir que trabaje de gratis, porque Dios siempre recompensa. Pero que no sea un modo de vida nada más. Que no sea un cambio de, perdón la palabra que usamos, ¿no?, de chance. No hay mejor servicio ni de los reyes de la tierra, ni de los que presiden países, más grande que siervo de Dios. Porque es siervo de alguien del cielo, y por mucho que sea siervo aquí, siervo de la tierra, del lodo. ¿Cómo puede haber comparación? Yo no sé por qué hay quienes dejan el olivo por ir a servir a los chiribiscos, por ir a servir a los árboles. Solo las zarzas lo hacen.
Solo las zarzas. Pierden la eternidad por lo temporal. A menos que usted tenga un poco su llamado, como Esaú. ¿Y qué gano yo con cosquillitas en la espalda y soy primogénito y muerto de hambre? Dijo. Mejor como, dijo, y que el muerto de hambre sea Jacob. Usted sabe que hay gente que se vende por un bocado de pan. Cierto ministro dijo, destituido por pecador, dijo, cuando quiso volver a tomar control de todo lo que había. Dijo, bueno, dijo, yo tengo que vivir de algo. Cuando le dije, ¿por qué regresas? Si no te has arreglado. Sí, pero es que yo tengo familia, tengo hijos. Yo tengo que ver de qué vivo. Bueno. Aunque sea de pastor, ¿verdad? Como los que andan buscando trabajo, aunque sea de gerente, denme, dice. No dice de barrendero, aunque sea de gerente. Aunque sea de director de la orquesta, que hace solo así la varita. Como no sabe tocar ningún instrumento, creo que solo era de hacerle así. Ese que hace la varita así, ese domina todos los instrumentos, aunque no sea especialista en ninguno. Termino. Cristo se presenta ante usted en el inicio de su ministerio. No importa cuánto tiempo lleve de estar en el ministerio. Pero se presenta ahora y le dice, vive y anuncia el reino. Vive en el reino y anúncialo. Y yo le conmino a decirle, si no lo vive, va a ser señal contradicha. Va a ser címbalo que retiñe. Muy bien, vamos a empezar a repartir papelitos, ¿verdad? Las preguntas. Isaías, ¿qué es la cita que leyó el Señor? 61, ¿verdad? Lo voy a leer. Mientras hacen las preguntas, hagan papelitos. Pida papelito. Gracias. Mi hermano Bolaños. Edgar. El 61, no hay modo que lo haya, hermano. Estoy en Jeremías. Me ponen nerviosos ustedes. Gracias, ya, sí. Voy a leer completo el verso 61:1. Dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para anunciar las buenas nuevas a los pobres. A los pobres me ha enviado, vendar los corazones los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos de la libertad. Esa es la versión Jerusalén. A pregonar el año de gracia de Jehová. Hay una coma ahí. ¿Y por qué hasta ahí leyó el Señor? Si no había punto. ¿Por qué paró ahí? Porque sabe qué es lo que sigue. El día de la venganza. Entonces, por eso sabemos que hoy no es el día de la venganza. Hoy es el día de la gracia. Pero enseguida
la venganza. Y en la venganza ya no hay gracia. La venganza, tómelo no como que Dios es vengador. La justicia ejercida. Más correcto que decir venganza. Que Dios no se venga, Dios hace justicia. Castigando. Muy bien. Empecemos con las preguntas. Sobre el tema. Tal vez si las tienen ahí las van a tamizar. Si están en el tema me las preguntan y si no, no me las preguntan. Las guardan. Hagan orales mientras vienen las horas. Gloria a Dios. Hermano Otto, fíjese que yo estaba, cuando usted hablaba de la viuda de Sarepta, que en la Biblia se ven varias viudas, pero me llama la atención algo y llegó a mi mente y quiero preguntarlo. ¿Podría llamársele viuda, refiriéndose al cristiano, aquel que ni esté en la ley ni esté en la gracia? Porque hay gente que ni vive en la ley ni vive en la gracia. Bueno, tal vez se aplica, ¿no? Se aplica, pero más que todo, viuda y en este caso sería desamparada, desamparado. El que perdió el apoyo humano y que Dios lo va a auxiliar, porque es Dios de viudas. Más todavía que la aplicación esa, porque no hay misturas, no hay quien esté en la ley y media gracia. El que no esté en la gracia, el que esté en el legalismo, no esté en la gracia. Pues sencillamente está en desobediencia. Pero no se puede predicar un evangelio mixto, porque no hay otro. Uno, o gracia o castigo, pues. Ya lo dijimos, o gracia o castigo. Entonces, no te pueden quemar la mitad y la otra mitad salvártela. No pueden ejecutarte y perdonarte, dijimos, ¿no? Entonces, el que predica ley, ojalá lo esté haciendo solo por ignorante, pero si lo está haciendo por necio, le va a la cabeza. A Juan el Bautista le fue la cabeza por estar predicando ley a la par de la gracia de Cristo. ¿Otra pregunta? Hermano doctor, Dios lo bendiga. Cuando Pedro sana al paralítico de la puerta de la Hermosa, yo veo ahí de que Pedro y Juan iban al templo, ¿verdad? Entonces, lo que yo me pregunto es si dentro de nuestro evangelio hay un proceso para llegar a una gracia, digamos, total, porque ahí veo yo que como que todavía estaban en la ley. Templo. Ajá. Sí, hay un proceso. Por el hecho de que haya un traslape de ley y gracia, tal vez a eso viene la pregunta de mi hermano acá. Hermano Betsé. No es que Dios transija con lo uno y lo otro, sino que da un periodo de espera para que haya crecimiento. Pero crecimiento en la gracia, no hacia la gracia. Porque ningún mérito hace que alcancemos la gracia. Ahora, en la gracia podemos crecer, estancarnos o decrecer, según la aplicación, según la acuciosidad de aprender, de entender. ¿No? Pueda que tú vas a dar desde el principio la estatura que vas a dar. Pero es indudable que si no te nutres suficiente, vas a perder estatura, vas a hasta enfermar más, bueno, todos los achaques. Pero eso no quiere decir que el alimento te haya dado la vida, te la mantiene. Entonces no es progresar hacia la gracia, sino crecer en la gracia. No se le da alimento a un hijo que nace muerto. Tiene que haber vida para que le den pan, leche, alimento.
Buenos días, hermano. Dios lo bendiga. ¿Qué equilibrio podríamos guardar nosotros con respecto al compartir verdades que todavía nosotros no tenemos la vivencia? Buena pregunta. Si se tratara de pregonar solo lo que vivimos, nunca predicaríamos. Por eso dice la Biblia, no nos predicamos a nosotros mismos. Lo que estamos diciendo es, miren, todo lo que les estoy diciendo es lo que Cristo dice, hagámoslo. No háganlo. ¿Y yo qué? ¿Estoy exceptuado? ¿Estoy exonerado? No. Entonces, usemos mucho la palabra hagamos. Hagamos. Pecadores, arrepintámonos. No, arrepiéntete. Ya como que tú eres un santón de aquellos. ¿Me entiendes? Entonces, concreta tu pregunta otra vez. En el sentido de que cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, eso lleva vida porque tenemos la vivencia nosotros. Sí. ¿Sabes qué es el asunto? Hay verdades apostólicas. Que no las hemos transitado todavía. Exacto. Lo que pasa es que cuando hablamos verdades que no hemos transitado, no somos tan convincentes como cuando ya las pasamos. Es decir, se pierde autoridad si solo estamos en peroratas. Un ministro me dijo una vez, mire, me dijo, pero yo, es cierto que tuve problemas y perdí mi casa, es decir, el hogar, pero yo sigo recibiendo bendición de Dios. Yo sigo en el ministerio, me dijo. Y yo, como tengo salidas de cerco viejo, le dije, pero tenés la misma autoridad. Lo maté. No, eso sí, no, me dijo. ¿Y no te importa no tener autoridad? Entonces la respuesta es, podemos predicar verdades que todavía no hemos vivido, pero que las anhelamos vivir. Pero no estamos predicando nuestra perfección. Imitadme a mí, dijo Pablo, en lo que yo vivo de Cristo. Si no, tendríamos que esperar hasta el día del juicio en la mera tarde para predicar que Dios levanta muertos. Porque no hemos levantado muertos físicos. Ok. ¿Por dónde vamos? Hermano apóstol, buenos días, Dios lo bendiga. Usted tocó un tema que me inquietó bastante, en la cual manifestaba de que el Espíritu, el Señor vino por los pobres de espíritu, para fortalecerlos. Y en la medida que cada uno de nosotros tengamos ese hambre, nuestro espíritu se fortaleciendo, digamos, y creciendo, en fortaleza espiritual. Y mi pregunta iba que hay un pasaje que me vino a mi mente, en la cual dice una bienaventuranza, en la cual en Mateo, si no me equivoco, me comentaba un hermano, le pregunté, era de que el reino será, el bienaventurado el pobre de espíritu, porque Dios será el reino de los cielos. No entendí bien eso. Quisiera que precisamente el pasaje conducente, paralelo, es ese, para predicar a los pobres en espíritu, y de ellos es el reino. Porque el pobre en espíritu es el que siempre anhela más, porque siente que lo mucho o lo poco que pueda tener es demasiado escaso para lo que debiera tener. Ese es un pobre en espíritu. Entonces siempre está deseando aprender, deseando saber, deseando crecer. El saciado que dice que dijo el Señor, los saciados irán vacíos. Es porque ya creen que ya están llenos. Entonces no le doy, dice. No, entonces no necesitas. Okay. Es aquello que dice en Apocalipsis 3, la Odisea. Dices que nada te falta. Dices que eres rico. Dices que ya estás completo. Esa es la opinión del fulano. Pero luego dice, pero yo te digo, dice el Señor, que eres miserable, ciego, desnudo.
Mire la opinión del Señor. ¿Ah? Desventurado, dice. O sea, que tiene más esperanza el que siente que no tiene nada y que necesita más que el que cree que ya lo tiene todo. Doctor, dice, a los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. En otra versión dice los saciados. Porque hay ricos que también son pobres en espíritu. Como Abraham. Pero hay saciados que creen que ya lo tienen todo, hermano. Ya ni van a oír mensajes ni nada, porque ya lo saben todo. Ya no van a los discipulados. ¿Ah? Y guardan para caminar, seguro. No hay nadie que ya lo haya aprendido todo. Ahora, el que crea que ya lo aprendió todo, muérase porque ya llegó a la meta. Dice esta pregunta, sin perder la visión, ¿se puede tener equilibrio en los arreglos del templo? No, si los arreglos del templo, es mejor estar en una bonita casa que en una cueva. Pero eso no quiere decir que la mejora sea primero la casa, el edificio. Mire, es más importante aún, eres más importante tú que el vestido, dice. Pero darle más importancia al vestido es menoscabar tu persona. Pero eso no quiere decir que no te arregles y que no tengas buena ropa. Pero si le das más importancia a la ropa, estás comiéndote la cáscara del banano y perdiendo el banano. Una pregunta, dice, ¿en qué momento empezó a darse el conocer esta gracia máxima? Pregunta, ¿en qué momento se cerrará esta edad? ¿Tú habías levantado la mano, hermano Gamaliel? Bueno, ahorita me permites porque se me pasó por alto y yo vi la mano y no sé por qué se me fue. Vamos a darle la oportunidad antes de esa pregunta al hermano Gamaliel, que quería decir algo, parece conducente a lo que se estaba diciendo. Sí, hermano Otto, una pregunta, algo que me inquieta a mí. Siempre anhelo lo mejor de Dios y encuentro bastante, obstáculos, diríamos, en mi propia vida de encontrar lo máximo. Refiriéndome a Job, por ejemplo, dice la Biblia que él era perfecto, recto, apartado del mal. Parece que él había alcanzado un nivel de perfección, pero aún así viene la prueba, y la prueba fue tan fuerte porque en la profundidad sin duda Job anhelaba más aún de Dios, pero es hasta después de la prueba que él es llevado a recibir la doble porción. Mi pregunta entonces es, hermano Otto, nosotros está bien que anhelemos más y más, o sea, que no estemos conformes en lo espiritual, estamos hablando, de no estar conforme donde estoy, sino anhelo más, quiero más. Sí, porque entonces estaría ya saciado. Exacto. Justo. Pero Job lo entendió que no tenía pecado. Entonces empezó a enumerar, yo le doy a los pobres, yo amparo a las viudas, hace toda la lista. Entonces Dios le dijo, te voy a probar que sí te falta, mi querido Job. Y todo lo metió a prueba. Quiere decir que la prueba sirvió no para ver si la superaba, porque Dios no pone pruebas para matar a nadie, sino la prueba fue para demostrarle a Job que no era su concepto el que valía. Yo lo dije en esta forma, mira, Dios dijo que era justo, pero Job se lo creyó. Porque lo que Dios dijo fue que estaba justificado, no que justo. Y el otro dijo, bueno, entonces soy justo. Entonces, sí, pues, sí, yo no dejo pasar a nadie que no le dé su pedazo de pan, y ta. Y cuando le pusieron la prueba, dijo, Señor, dijo, si yo soy polvo, ahora me avergüenzo, Señor, de lo que dije. Ahora, entiendo, Señor, que tú todo lo puedes.
Y que mis ojos no te veían, solo te oías, te había oído. Bueno, en síntesis, es bueno anhelar el crecimiento, pero no creerse crecido. Pero la prueba que le fue dada lo llevó a la doble porción, porque Sí. él sí alcanzó esa doble porción. Sí, seguro, pero, pero acuérdate que tiene dimensiones de este siglo y del otro, Job. Job es la experiencia del cristiano en este siglo y en el venidero, cuando soportó la prueba. Entonces, nadie va a ser probado si no es tentado. Ahora, noten ustedes, Dios no tienta. Entonces, ¿quién va a tentar al hombre? No probar, Dios prueba. Yo estoy hablando de la tentación. ¿Quién va a ser probado y aprobado si no tiene tentaciones? Cristo mismo las tuvo. Entonces, quiere decir que tener tentaciones no es pecado. Es que Dios está probando sus criaturas. Pero la tentación, lo que quiero dejar claro, es que no la pone Dios, el diablo. Pero Dios la permite porque lo está probando y le va a dar la salida. Pero también si el otro se empecina. Porque la tentación no es para crecer a nadie, es para matar. La prueba es para crecer. Entonces, ahí está la resolución. La prueba es para crecer. La tentación es para caput. Doctor, previo a la pregunta, quiere decir que el libro de Job tiene 3 dimensiones antes del Génesis: la experiencia de la tierra y la experiencia del siglo venidero, según lo que acaba de decir usted. Pues sí, yo diría que sí. Porque parece que Job perdió todo lo de aquí, de esta vida, ¿no? Y luego ganó todo lo de la otra y lo de la eternidad. Que ya venía de ahí. Seguro. Ahí le cambiaron señora, le cambiaron familia. Ya. No suspiren, no suspiren. Dice, hermano apóstol, dice la pregunta: ¿en qué momento empezó a darse a conocer esta gracia máxima? ¿Y en qué momento se cerrará esta edad? Bueno, está en la Biblia la gracia máxima está ahora, del Pentecostés hasta la ascensión de la iglesia fiel. Pero la salvación está desde la cruz, desde el Génesis, hasta que Cristo se siente como rey después del juicio final. Porque hasta ahí ya no va a haber perdón, porque ya no va a haber a quien perdonar. Ya van a estar o en la gloria eterna o en el infierno. Y se acabó, no hay más, no hay enemigos, no hay nada. Pero en el reino mesiánico sí hay enemigos. Entonces no es el reino final. Me estoy explicando, ¿verdad? Hermano Otto, tengo 2 preguntas. Vamos a ver. Con relación a la ley. Una por una. Con relación a la ley y la gracia. Nosotros sabemos que en este tiempo nadie se salva fuera de la gracia. Ni en este ni en por ley. otro. ¿Cómo podemos considerar a los que reconocen a Cristo, se bautizan, pero se jactan o se acogen a la ley todavía? ¿Será por ignorancia? Ojalá sea por ignorancia. En Gálatas dice, para que no te conteste yo, dice, el que por la ley se quiere justificar de la gracia ha caído. No se pueden las dos, pues. Yo ahí te lo respondo concreto. ¿La otra? Sí, con relación a la unción. En Lucas y en Isaías nos habla de la unción y los frutos o las bendiciones, los beneficios de la unción que Cristo tuvo. Dice, me ha ungido Jehová para esto, para lo otro. ¿Y será solo eso, hermano? Esto visible, por ejemplo, o habrá algo más que podemos ver en alguien ungido
No. Habrán otros frutos que tal vez Sí, no sí, se vean. claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que el Señor siempre resume, por ejemplo, cuando dijo los 10 mandamientos, que eran de Él también, porque Él es Dios, ¿no? Los 10 mandamientos los resumo en 2, dijo. Amar a Dios y al prójimo. Pero no son solo 2. Los resumió en 2. Entonces hay mucho más. Igual son los dones, igual son las gracias. Son cantidad, por ejemplo, los dones carismáticos parecen ser 9. Los ministerios primarios son 5. Pero los dones vocacionales son al infinito. No hay número. No hay número. No pone nada más unos. Menciona tantas a presidir, a ayudar, no sé qué otro par por ahí. Gobernar, bueno, eso es presidir. Hospedar, etcétera, ¿verdad? Va, pero eso solo está poniendo unos ejemplos. Va, pero eso no es la totalidad. Esos son ejemplos. Tantos ejemplos de todos los que hay. Ok, ¿por dónde vamos? Doctor, si la unción que el Señor en ese momento dijo, hoy se ha cumplido esto en mí, ¿verdad? Cual es las Escrituras. Esa unción venía del Padre. Ahora, mi pregunta es, todos los que son bautizados con el Espíritu Santo, no todos tienen esa unción que le dieron a Cristo en ese momento, por el hecho de que como que fuera un llamado al ministerio literal en ese momento a prepararse para el servicio a Dios literalmente, como que fuera una unción. No, perdona que te corrija, no. No hay 2, ni 3, ni mucho más unciones. No bautismo del Espíritu Santo, no. solo uno. Unción, que en este caso es bautismo con el Espíritu. Pero es la unción sobre, no la habitación del Espíritu, sino la unción es el Espíritu sobre, como son los profetas, sobre los, etcétera. Solo hay una. Es decir, si la de Cristo fuera exclusiva de Él, no la hubiera heredado. No le hubiera dicho a los discípulos, así como yo fui enviado, yo os envío. ¿No me entiendes? Lo que pasa que Él fue único porque es el único sin pecado. Entonces, la recepción de Cristo no se repite porque no hay quien no tenga pecado. Pero Cristo es el único que no tuvo pecado. Entonces la unción misma que va a estar sobre los demás, en Él fue más poderosa, no por la unción, sino por la entrega de la persona. No sé si me explico. No es lo mismo que sea por la entrega de la persona que por la potencia de la unción. Es decir, Pablo no fue más bautizado con el Espíritu Santo que usted ni yo. Lo que pasa es que él se dio más, aparte de los llamados específicos. Hermano, yo tengo sobre esto mismo una pregunta, y está en un pasaje que está en Juan 3:34. Yo he entendido este pasaje, o sea, lo leo así: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo, bueno, entiendo yo. Pues Él da el Espíritu sin medida. Yo había entendido que eso era hacia Cristo. No, porque no hay lo que está diciendo en sentido general es que no da el Espíritu por entregas. Una vez fuiste bautizado, una vez te habitó el Espíritu Santo y ya no te van a agregar más Espíritu. Lo que te van a dar es poder de virtud del Espíritu, poder del Espíritu para desenvolverte en esta dirección, en esta otra, pero no más cantidad. Entonces, por eso es que en el nuevo pacto, las entregas no son para que te den más, sino para que te des más. No es lo mismo, ¿no? Es una letra la que hace la diferencia. No para que te den más, sino para que te des más. ¿Notan la diferencia, verdad? ¿O no? Hay diferencia. Es decir, el vaso es este. Muy bien. Puede ser que otro sea un vasito.
otro más chiquitito, otro más grande, pero la cantidad que quieren poner ahí es la misma. Ahora, depende a la medida del vaso. Ahí está. La cosa, allá atrás. Está buena la cosa, ¿no? O estamos enredados. Doctor, usted decía algo en cuanto a un ministro que cae en adulterio. Pierde la autoridad acá, aunque él siga y se meta y todo lo demás. ¿Será que esto se aplica también en el reino? Esta persona dice, digamos, que algunos van a ver y otros van a entrar. ¿Será que el que ha caído en los eso? rangos? Sí, ¿verdad? O sea que le va a No es afectar. lo mismo alguien que está cayendo a cada rato que alguien que se abstiene de caer. Ajá. Tiene más mérito, pero no pase. Porque entonces sería por méritos. Es para colocar. A ver, en el reino van a haber desheredados. Y van a haber heredados parciales y heredados totales. Pongamos 3 clases. El que venza heredará todas las cosas, herencia total. No que nadie quite tu corona, herencia parcial. Por si se la quitaron, ya perdió esa parte. Son 7 coronas. Pero también dice, los tales no heredarán en el reino. Eso es pérdida total de herencia, pero no del reino. Doctor, disculpe, yo tengo dos dudas, ¿verdad? Pero espero explicarme la primera. En la profecía de Isaías se veía de que el Mesías venía a ser para todos. Entonces, ¿por qué el hecho de que el pueblo de Israel lo rechazara en ese sentido? ¿Ya sabía él antes, o sea, de que lo iban a rechazar? ¿Tenía un previo conocimiento de eso? Más bien sería explicativo, por lo que ya dije. Israel perdió eso por el egoísmo. Creyeron que solo era para ellos. Pero la entrega a Israel no era con el objeto de salvar solo a Israel. La entrega a Israel primero, que a nosotros los gentiles, era para que Israel difundiera el mensaje a todos. Claro, al fallar, pues ya no lo difundieron. Entonces ese se llamó el viejo Israel. Entonces hizo uno nuevo. Y el nuevo Israel, si falla, lo eliminan. Solo que este nuevo Israel no va a fallar todo. Puede ser que sin nosotros o con nosotros, pero no va a fallar. Israel antiguo es la esposa semejante. El Israel nuevo, la esposa idónea. Dice la pregunta, hermano Otto, hágame el favor de hablar más con respecto a cuando uno se cree autosuficiente. Bueno, ya están las dos. Solo eso, ¿cuál es, en base a esa línea de preguntas, cuál era la pared intermedia de la que habla Efesios entonces? Que el evangelio fue primero a los judíos y después a los gentiles, en donde se botó la pared intermedia. Porque ahora no es judío ni griego, ahora es salvo o perdido, sin importar la nacionalidad. Cuando uno se cree autosuficiente, dice, el espíritu ya no obra. ¿Qué sucede ahí? Es el saciado que hablaba, de que el saciado, pues si hasta él se cree lleno, pues no le dan, aunque esté vacío, no le dan porque ya tienes todo, ¿no? ¿Qué pasa con él? Ese es el hinchado. El hinchado lo desinflan, lo pinchan, vejiguita, acabó. Dios no puede usar hinchados. Por eso, como quería usar a Pablo, le puso su aguijón. Porque si se le hincha a Pablo, perdemos 16 epístolas, ¿verdad? Hay algo más. ¿Ya se acabaron las preguntas? Bueno. El asunto era que se estaba discutiendo si Pablo al fin hizo Hebreos o no.
Parece que los últimos avances son de que se ha probado que no escribió Hebreos, solo lo dictó. No, ni tanto dictó, lo creó, lo enseñó, y el escribiente lo anotó en griego excelente. Así que Hebreos es de Pablo. Bueno, como dicen, ya se terminó.